sí, sí. Exactamente. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo en este día a las jornadas de carteles y grupos de investigación, su segundo día. En esta ocasión, la mesa se titula Las implicancias entre el psicoanálisis y el fenómeno criminológico. Bueno, buenos días. Me sumo al agradecimiento al cártel de carteles y quiero mencionar que además de nosotras cuatro hay otra colega y abogada, Natalia Blanco Obregón, que forma parte del cártel, hoy no presenta, pero participa activamente. Allá está. Bueno. El secreto de Nair, una lectura psicoanalítica. El superyo tiene relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata, que llega a ser el desconocimiento de la ley. Seminario 1, los escritos técnicos de Freud. ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno. Clase del 10 de marzo del 54. En el marco del cártel que nos convoca, las implicancias entre el psicoanálisis y el fenómeno criminológicos, que ha iniciado su trabajo en mayo de 2024, he pensado en compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el material publicado en una serie documental de los periodistas Hartman y Merenyuk de junio 2024 sobre la joven Nair Galarza, considerando este material como versión oficial. Los periodistas refieren sus dudas en relación a trabajar este caso debido a las contradicciones que presenta. Sin embargo, la pregunta que los causó fue: ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa cuando una mujer mata? Debo reconocer que a mí también el caso me ha generado muchas dudas en cuanto a la verosimilitud de alguna de las declaraciones de la joven, y también otra cosa que aparece en el material es su no implicación afectiva en ningún aspecto relativo al crimen, con excepción del momento en que es detenida y confiesa haber matado a Fernando Pastorizo. Pero aún así, ¿cuál es el aporte que puede brindar la escucha de un psicoanalista? Veamos un poco la historia de la joven en función de lo publicado. Tiene actualmente 26 años de edad, ya han transcurrido 8 años del crimen de Fernando, por el cual está condenada a cadena perpetua por homicidio calificado por el vínculo. Esto implica calificado por el vínculo o agravado, porque se estableció que tenían una relación. Entonces esto agrava el hecho. Y cumple dicha condena en la Unidad Penal de Mujeres número 6 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Nair es la hija mayor de un matrimonio con 2 hijos. Su hermano menor tiene ahora 23 años. Sus padres se separaron 4 años después del hecho, en diciembre del 2021. Actualmente su madre y su hermano se han mudado a vivir en Paraná, muy cerca del penal, a donde Nair cumple su condena. Nair relata en el documental: cuando era chica era muy tímida, tenía unos amigos más o menos. Cuando me dejaban salir, salía, jugaba mucho a las muñecas. Como sabían que eso me gustaba, me las regalaban con decoración y todo. Su madre dice: siempre fue muy señorita, tan tranquila, tan cuidadosa. Iba al jardín y tenía que ir impecable, se quedaba quieta, se dejaba peinar. Sigue diciendo Nair: yo tenía 5 o 6 años y con tal de no ensuciarme la ropa ni las manos me caía de cara. Siempre admiré mucho a mi padre. Capaz no tenía una relación muy cercana, siempre estuvo muy ausente.
Llegaba del trabajo y me contaba lo que había hecho. Por ejemplo, el papá es policía y la mamá también. Contaba lo que había hecho, por ejemplo, cuando agarraban a una persona y la llevaban al calabozo, como una película, como si él fuera un superhéroe. Mi mamá era súper cariñosa. Esta palabra, súper cariñosa, a mí me costó mucho entenderla. Tuve que retroceder varias veces porque baja la voz y casi no se entiende por lo que dice después. La tenía encima todo el tiempo y al mismo tiempo era muy fría. Cuando yo me sentía mal, no podía llorar en mi casa porque eso estaba mal. Me tenía que guardar si estaba triste, mantener siempre la compostura. Mis cosas no eran privadas, mi mamá las revisaba, yo escribía algo y ella lo leía. En cuanto a su relación con Fernando, dice, me atraía su forma de ser, me hacía reír y me daba ese cariño que nunca había tenido. Empezaron a salir cuando Nair tenía 15 años y la relación se prolongó durante 4 años. Ella relata las posibilidades de salida que se abrieron a partir de este vínculo. Perdón, estoy resfriada. A partir de este vínculo y que al conocer la noche eso le gustó. Dice que tomaba mucho alcohol y que entonces no tenía ni vergüenza ni miedo, no me importaba nada, no tenía padres que me estén vigilando. Relata que con el tiempo empezaron los celos de él, se ponía cada vez más violento, incluso refiere a haber recibido golpes que la madre y una persona más en el juicio corroboran en sus declaraciones, ¿no? El documental transcribe algunos mensajes entre ellos, dando cuenta de un modo de comunicación muy agresivo por parte de ambos. En el relato de la escena del crimen, tal como figura en el expediente, dice que se habían caído ambos de la moto que él manejaba y Nair dice, me alcanzo a levantar y me fue de nuevo, me quedé aturdida. Esos fueron los 2 disparos que fueron 2 segundos nada más. La caída de la moto es porque ella previamente le dispara a Fernando por la espalda, ahí es donde se cae, él se cae boca arriba y ahí es donde ella le da el segundo disparo. Esta escena es modificada varias veces por Nair, en opinión de algunos profesionales de la ley, en función de acomodar las cosas en busca de una disminución de la pena, pues no lo ha logrado. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a cadena perpetua en noviembre 2024, considerando la queja de la defensa como inadmisible. Esto después de haber pasado por todas las instancias judiciales previas, ¿no? En la introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología, un escrito de Lacan de 1950, él dice, el acto a través del cual se destruye a otro es la manifestación de la estructura fundamental del ser humano, sin llegar por eso a ser criminal. En este texto, Lacan hace observaciones sobre los criterios de castigo que tiene una sociedad, estableciendo el nivel de responsabilidad del sujeto, lo cual apunta a un equilibrio, entre comillas, a un equilibrio que se debe restablecer entre sus miembros. Nair ha transitado la infancia y la adolescencia asfixiada por su madre. Cito a Liliana Donsis en un muy interesante trabajo publicado en Actualidad Psicológica en el 2020. En ocasiones, dice Liliana, advertimos que las dificultades que surgen como efecto de pasajes al acto en los niños corresponden al quiebre del deseo parental, poniendo en riesgo la posición del niño y del adolescente. Sigue diciendo, queda a expensas de un goce materno no suficientemente acotado por la función paterna.
Y dice además, el desamarre pulsional tiene como fuente la ferocidad del superyo. Su relación con Fernando fue altamente patológica, de carácter fuertemente pasional. Dice Luis Itzkovich en muy interesante trabajo El odio, una pasión diferente de las demás. Él dice, debemos distinguir la diferencia entre pasión y deseo. La pasión se produce en la juntura de lo imaginario y lo real, facilitando así la emergencia del odio. Hoy Nair cumple una condena pagando por sí misma y por aquellos que omitieron donar su falta. Para finalizar, cito a Lacan en el escrito sobre criminología. Aquí es donde el psicoanálisis puede aclarar las vacilaciones de la noción de responsabilidad para nuestro tiempo y el advenimiento correlativo de una objetivación del crimen a la que puede colaborar. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, ahora pasamos al trabajo de Roxana Sosa Prado. Hola. Bueno, el partenar como estrago. Cártel, las implicancias entre el psicoanálisis y el fenómeno criminológico. La implicancia es la acción o efecto de meterse en algún asunto, la consecuencia de algo que sucede luego de otra cosa. Para implicar una mirada psicoanalítica voy a tomar fragmentos de la serie estadounidense del año 2021, Las cosas por limpiar, basada en un libro autobiográfico de la autora Stephanie Land. La serie trata sobre un caso de violencia de género. Definición: tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. En la primera escena de la serie se ve a la protagonista Alex, de 32 años, levantar de la cama a su hija Maddie, de 2 años, subir al auto y escapar de la casa en la que convivía con su pareja. En un momento del trayecto a la hija se le cae una muñeca y Alex para en la autopista, se baja a buscar la muñeca y le choca en el auto con su hija adentro, sin consecuencias físicas para la menor. Podría pensarse que este acto culmina en un posible pasaje al acto. Lacan en el Seminario 10 dice: si ustedes quieren referirse a la fórmula del fantasma, el pasaje al acto está del lado del sujeto, en tanto que éste aparece borrado al máximo por la barra. El momento del pasaje al acto es el de mayor embarazo del sujeto, con el añadido comportamental de la emoción como desorden de movimiento. Se precipita y bascula fuera de la escena. Alex, con este pasaje al acto, pone en riesgo su vida y la de su hija. Pierde momentáneamente su lugar como sujeto en el fantasma, sumida en una profunda desorganización. Intenta un llamado a su padre. Este se refiere al tiempo que hace que no la ve. Le dice que no puede alojarla en su casa porque sus hijos pequeños están durmiendo y que ese acto temerario, el accidente, le hace acordar a la madre de Alex. Su madre aparece en la escena con una franca excitación e ideas megalómanas sobre sus realizaciones artísticas y sobre diversas presentaciones que imagina. Vive con una pareja en una casa rodante. Finalmente, acude a un servicio social donde dice que no sufrió violencia porque su pareja no le había pegado. Relata una escena donde John, visiblemente alcoholizado, rompe de una trompada una pared y le arroja un recipiente de vidrio cerca de ella. Dice: estuve mucho tiempo sacándome los vidrios del pelo. La asistente le responde que eso es violencia, la amenaza, el amedrentamiento,
Le pregunta si tiene alguna habilidad para poder conseguirle trabajo, está desempleada y ella dice que no. Comienza a limpiar casas. Sin embargo, Alex escribe. En el bar donde conoce a John se la ve leyendo lo siguiente. Cuando tenía 5 años, luego de la separación de mis padres, en una nueva reinvención de mi mamá en Alaska, estaba corriendo, se quebró el hielo y me hundí. Recuerdo que pensé con calma, voy a desaparecer. Hay muchas teorías sobre quién me rescató, no sé quién fue. Bloqueé todo eso. Algunos dicen que fue el perro del vecino que ladró, otros dicen que mi mamá finalmente llegó a casa y recordó que tenía una hija. Algunos dicen que fui yo, a lo mejor nunca salí de ahí, a lo mejor he sido un fantasma todos estos años. Una mirada sobre el otro primordial permitiría pensar qué lugar ocupó Alex en el deseo materno. Para intentar responder voy a citar a Silvia Amigo, que en su libro Paradojas clínicas de la vida y la muerte dice: podría esperarse, en lo que Freud llama una constitución favorable, que sea la madre quien sostenga al chico, para que pueda prevalecer para éste su relación con un objeto real con el que cuente para sí mismo. Mientras que si la situación es inversa, cuando es el chico quien está obligado a sostener a la madre, va a prevalecer una relación del objeto que es él para el otro y que va a tender a repetirse en la existencia una y otra vez. Un chico abandonado queda del lado del goce fálico que cae del lado del niño como goce del otro. Alex ofrece su propia desaparición, se desvanece, cae del deseo materno. La protagonista logra albergarse en un refugio para víctimas de violencia doméstica con su hija. Conoce a Denise, la encargada del lugar, también a Regina, una de las dueñas de la casa que limpia. Considero que ambas pasan a cumplir para ella una función. Lacan, en 2 notas sobre el niño, dice: las funciones del padre y de la madre se juzgan según una tal necesidad. La de la madre, en tanto sus cuidados están signados por su interés particularizado, así sea por la vía de sus propias carencias. La del padre, en tanto que su nombre es el vector de una encarnización de la ley del deseo. Sin embargo, ante lo que considero un brote psicótico de la madre, Alex vuelve a convivir con John buscando un sostén. A partir de aquí todo se desenvuelve en imágenes oníricas. Queda recostada en un sillón de donde no puede levantarse, aparecen imágenes donde cae en un pozo cada vez más profundo, pierde de vista a su hija, posible caída melancólica. Al decir de Freud en Duelo y Melancolía, la melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés en el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y disminución del amor propio. Alex logra llamar a Regina, quien la lleva al albergue donde se encuentra Denise, y a partir de ahí va leyendo sus nuevos escritos sobre las casas que limpiaba en grupos de terapia. La casa del amor, la casa del porno, etc. Presenta los escritos solicitando una beca en una universidad, donde es aceptada y en el final viaja junto a su hija a otra ciudad. Ella lograba sublimar, escribía desde la adolescencia, pero le hizo falta encontrar un lugar en el deseo del otro, Denise, Regina, sumado al cuidado de los servicios estatales, para que esta habilidad sea en el lazo con otros y produzca reconocimiento, probablemente un síntoma. Se puede decir que el hombre es para una mujer todo lo que les guste, a saber, una aflicción, peor que un síntoma. Pueden ustedes articularlo como les convenga, incluso un estrago, del Seminario 23 de Lacan. Este podría ser un caso. Bueno, gracias Roxana. Bueno, y ahora pasamos a Adriana Castaños. Bueno, quiero agradecer a la comisión directiva y a la comisión
de Cártel de Carteles la organización de estas jornadas, y aparte a Natalia Blanco Obregón, que somos doblemente colegas, las dos somos abogadas y psicoanalistas, que participó en este cártel, aunque en esta oportunidad no presentó trabajo. Mi trabajo se titula La transmisión del delito entre generaciones, una lectura psicoanalítica. Este cártel se propuso investigar las posibles articulaciones entre la ley jurídica y el psicoanálisis, así como las convergencias y las divergencias entre ambos discursos. En este trabajo aparecen algunas reflexiones sobre dos casos criminales vinculados entre sí por la relación de parentesco. Sobre el tema, en las noticias policiales aparecidas en diarios y programas televisivos, se planteaba la posibilidad de que la herencia biológica pueda traspasar el crimen de una generación a otra, a través de la transmisión de los genes del progenitor. La cuestión comienza con Walter Broughton, considerado uno de los mayores violadores seriales que registra la historia criminológica de nuestro país. Se trata de un contador que al momento de los hechos tenía 33 años y vivía con su esposa y sus dos hijos en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Se mostraba públicamente como un afectuoso esposo y padre de familia. Rigurosamente desayunaba todas las mañanas con su mujer y sus hijos antes de ir a su trabajo en la concesionaria Car One de Tortuguitas. También era administrador de un edificio donde tenía una relación con Graciela, una vecina que vivía en ese lugar con su marido y sus 3 hijos. Aunque no se sabe cuándo comenzó a hacerlo, se comprobó que desde el 5 de enero de 2005, Broughton desplegaba una metódica rutina de abusos sexuales, repitiendo la misma modalidad. Al trasladarse con su coche importado Honda Civic gris rumbo a la concesionaria, se desviaba y transitaba por calles de 3 de Febrero, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno, Castelar. Ahí se acercaba a paradas de colectivo y abordaba a mujeres de entre 16 y 23 años, amenazándolas con un arma, haciéndolas subir al auto y conduciéndolas hacia un descampado para después abusar de ellas. Siempre usaba preservativos que luego guardaba debajo de la butaca del auto. Al final, amenazaba a sus víctimas diciéndole que era policía y que si lo denunciaban las iba a matar. No obstante, las víctimas hicieron la denuncia y la policía y la justicia habían detectado la existencia de un violador serial que atacaba en la zona oeste del Gran Buenos Aires siguiendo un mismo patrón. Y la noticia se difundía en los medios de comunicación. Hasta que el 3 de marzo de ese año intentó acercarse a una mujer que gritó y arrojó piedras al auto, provocando la huida apresurada de Broughton. Pero además la joven tomó nota de la patente e hizo la denuncia en sede judicial. Ese dato permitió detectar al dueño del coche importado y Broughton fue detenido en su propia casa, delante de su esposa y de sus hijos, que en ese momento tenían 11 y 9 años, informándole que era sospechoso de ser el violador serial que buscaban. El 6 de julio de 2009, el Tribunal Oral número 2 de Morón lo condenó a 40 años de prisión como autor de 9 raptos seguidos de abusos sexuales. Después la pena fue reducida a 35 años por la Cámara de Apelación. Su esposa y sus hijos nunca fueron a verlo a la cárcel. En cambio, lo visitaba periódicamente Graciela, su amante. Broughton comenzó a cumplir su condena en la unidad número 30 de General Alvear, una cárcel de régimen cerrado y de máxima seguridad. Pero más adelante, el juez de ejecución penal de Morón autorizó su traslado a la unidad 39 de Ituzaingó, de régimen semiabierto y de mediana seguridad. Posteriormente, el mismo juez autorizó al condenado a realizar salidas transitorias para visitar a su madre, una vez por mes durante 6 horas. En esas visitas lo acompañaba Graciela. El 17 de agosto de 2013, ambos durmieron con somníferos al efectivo policial que los custodiaba en la salida, tras lo cual Broughton y su pareja huyeron a Aeroparque para tomar un avión que los llevaría a Salta y después llegar a Bolivia a través de un paso clandestino. Broughton usó una peluca, bigote y barba postizos y pegó su foto en el DNI
que pertenecía al marido de Graciela, y ella utilizó el documento que le sustrajo a una amiga. Las autoridades le perdieron el rastro. Broughton había pasado en prisión solamente 8 de los 35 años a los que había sido condenado. En Bolivia, ambos compraron documentos falsos, Broughton el de un ciudadano boliviano fallecido en un accidente, y se instalaron en Potosí, donde abrieron un negocio gastronómico. Por escuchas telefónicas, la justicia argentina pudo detectar que Graciela volvería al país el 20 de agosto de 2015, siendo detenida por el delito de facilitación de evasión. Tras declaraciones contradictorias en las que negó saber dónde se encontraba Broughton, finalmente informó la identidad con la que el violador se ocultaba en Bolivia. Recién Broughton fue recapturado el 21 de noviembre de 2018 con la intervención de Interpol y extraditado a la Argentina, donde actualmente continúa en prisión, tras haber estado 5 años prófugo. Precisamente a partir de ese año, 2018, empezaron a circular rumores de que un joven estaba atacando sexualmente mujeres en Marcos Paz. Resultó ser Franco Agustín Broughton, el hijo menor del violador serial. Tenía entonces 24 años, era profesor de música en el afamado Colegio San José de Marcos Paz y trabajaba en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El primer hecho por el que se acusó a Franco de abuso sexual tuvo lugar el 18 de noviembre de 2018, en que invitó a su casa a una joven de 17 años luego de la previa de una fiesta. La alcoholizó y cuando ella había perdido el control de su cuerpo, la golpeó, sometiéndola y violándola. En marzo de 2019 intentó violar a una joven conocida dentro de su automóvil Ford Focus gris, auto que más tarde se convirtió en el escenario de sus ataques. En diciembre de ese año, violó a una joven ebria en su propio domicilio. En los 3 casos, las víctimas hicieron presentaciones judiciales indicando que el atacante, al que conocían anteriormente, se llamaba Franco Broughton. El siguiente episodio, comprobado judicialmente, ocurrió el 25 de diciembre de 2020 en que Broughton, hijo, interceptó a una mujer que caminaba por Marcos Paz, haciéndola subir a su rodado gris con el engaño de que un hombre la estaba siguiendo, para luego llevarla a un baldío y violarla. Fue la víctima de este último hecho la que con su denuncia dio impulso a las causas anteriores, cuyos procesos no tenían avances, formalizándose una denuncia conjunta, o sea, por los 4 casos, a principios de 2021. Además, cuando ella compartió su historia en redes sociales, aparecieron más de 13 víctimas atacadas bajo la misma modalidad. Rápidamente, Franco fue detenido y procesado. Durante la última audiencia, Broughton, hijo, pidió hablar y dijo: «Eso que dicen de que estaba cazando en mi auto, no tenía necesidad de hacer eso. Me declaro inocente de los hechos de que se me acusa. Siempre estuve a derecho y en ningún momento tuve necesidad de abusar de una persona. Yo no soy mi padre». Agregó: «Se me ha hecho mucho perjuicio por mi padre, que fue condenado a 40 años por ser acusado de violación. En todo momento quiero dejar en claro eso. Yo no supe más nada de él a los 9 años. Me han hecho perjuicio por ser hijo de esta persona». Apuntó también contra la abogada querellante, que en los medios de comunicación decía que él utilizaba el mismo modus operandi que su papá. El 24 de abril de 2024, el Tribunal de Mercedes condenó a 14 años de prisión a Franco Agustín Broughton por los delitos de abuso sexual cometidos. En su fallo, los jueces destacaron que a Franco Broughton ya no le alcanzaba con buscar víctimas dentro de su entorno social, que arrancaron con un vínculo consentido para luego ser ultrajadas por él, y empezó a atacar mujeres haciéndolas subir engañadas a su auto, delineando una estrategia para concretar el abuso. Podemos decir que si bien en la modalidad delictiva de padre e hijo se repiten algunos patrones, resultan significativas las diferencias. El hijo cometía los abusos en Marcos Paz, localidad en la que siempre vivió. Sus primeras víctimas
pertenecían a su entorno social, por lo que dieron la identidad del delincuente en la misma denuncia. A la última denunciante, Broughton hijo, le pidió que lo agregara a su Instagram, dando su nombre y apellido, antes de trabar las puertas del auto y llevarla a un descampado para violarla. Incluso, en varias oportunidades, volvió a contactarse con las jóvenes a las que abusó, intentando naturalizar lo que había pasado y hasta pidiendo perdón por el episodio de abuso. Durante el juicio, Franco se extrajo voluntariamente muestras de sangre, que fueron cotejadas con los rastros de sangre y ADN aportados por las víctimas. Obviamente, esas pruebas facilitaron su imputación como autor de los hechos. Broughton padre, en cambio, tomaba todos los recaudos para no ser descubierto en su raíz delictivo y, una vez condenado, diseñó una minuciosa estrategia para profugarse, que le permitió mantenerse en esa condición durante 5 años. Voy a retomar la información periodística que afirma que Franco habría heredado genéticamente las tendencias criminales de su padre. Una lectura psicoanalítica nos hace rechazar absolutamente esa postura, que recuerda a la teoría lombrosiana de la delincuencia. Descartada la herencia a través del ADN, ¿cómo podría pensarse desde el psicoanálisis la transmisión criminal que de alguna manera se produjo de una generación a otra? Sabemos que Franco convivió con su padre hasta el momento en que éste fue detenido en la casa y que tanto la esposa de Broughton, madre de Franco, como los hijos jamás fueron a visitarlo a la cárcel. De hecho, Franco afirmó en su declaración que no supo más de su padre desde los 9 años de edad. Indudablemente, se trató de un acontecimiento traumático para el hijo, máxime si consideramos el ambiente social al que pertenecía la familia. No tenemos datos de los primeros años en los que Franco convivió con su padre y desconocemos qué tratamiento dio el entorno familiar al hecho traumático, existiendo el interrogante de si pudo haber una posición renegatoria frente a lo sucedido. Freud consideraba traumáticas a todas las situaciones que someten al aparato psíquico a un extraordinario aumento de la carga de tensión de la necesidad. En ellas el sujeto carece de recursos para tramitar una carga de tal magnitud y lo que no se liga por alguna formación del inconsciente da lugar al acting out y al pasaje al acto. En su texto Recuerdo, repetición y elaboración, Freud dice que el olvido de impresiones, escenas y sucesos se reduce casi siempre a una retención de los mismos y que el sujeto no reproduce como recuerdo lo vivido, sino como acto. Lo no ligado de la pulsión, que retorna compulsivamente, debe articularse a una cadena significante para posibilitar su tramitación. Por la trascendencia pública del tema, Franco tuvo que enterarse de que su padre resultó ser un violador serial, pero esa información pertenece al ámbito del conocimiento. Siguiendo a José Suberman, podemos diferenciar el conocimiento del saber, siendo este último el saber inconsciente, el S2. Es en el inconsciente donde aparece un saber y una verdad articulados al goce. En el caso de Franco, la repetición de los delitos del padre podría indicar que el trauma vivido no habría pasado por el inconsciente para su elaboración. El nombre del padre es una función simbólica, normativizante, ya que instaura la ley y la prohibición, es ordenadora de goce. Siendo una función, no está personificada en el hombre que figuró como papá en la vida de alguien, sino que puede ser encarnada por la madre si el nombre del padre está inscripto en su propia estructura, o puede ser transmitida por otro familiar, un docente, una institución, etc. Pero no resulta irrelevante cómo es el padre de un sujeto en la realidad. Que un padre esté habitado por la dimensión de un goce y de una ilegalidad exorbitantes trae consecuencias en la subjetividad y puede llegar a producir efectos devastadores en la transmisión de la interdicción. En el caso de Broughton padre, las pericias concluyeron que presentaba una personalidad psicopática que satisface sus necesidades de forma egocéntrica y no siente culpa ni angustia por las consecuencias de su conducta, sin ser enajenado mental y pudiendo diferenciar el bien y el mal y actuar en consecuencia de ello.
El término psicopatía figura en el DSM-5 como un subconjunto del trastorno antisocial de la personalidad y está muy difundido en el ámbito forense. No es un diagnóstico estructural en el sentido psicoanalítico, pero por algunas características psicológicas en algunos casos es coincidente con el de perversión. El perverso no retrocede ante la ley y con su voluntad de goce avanza sobre el goce y el ser del semejante. Ese diagnóstico parecería corresponder a Broughton padre. Ante semejante historia, la elaboración del hecho traumático por parte del hijo debe incluir un trabajo de duelo por ese padre no sujeto a la ley, que no renuncia a un goce descontrolado. De lo contrario, lo no ligado de la pulsión retorna compulsivamente como respuesta a un conflicto que no puede dirimirse en lo simbólico. Al no funcionar la cadena significante, lo pulsional queda sometido a la ferocidad del superyo, donde el sujeto está a merced del goce del otro, que adquiere consistencia imaginaria. Con respecto a Broughton hijo, podemos preguntarnos si hubo una identificación a lo peor de ese padre para tener algo de él y así reivindicarlo. Un padre transmite las deudas y los pecados. Todo hombre se inscribe en un linaje y la deuda es el elemento que liga dos generaciones. Desde esa perspectiva, ¿Franco estaría buscando una filiación por el lado de los crímenes del padre? ¿Estará culpabilizándose por las fallas del otro para sostener su consistencia? Al dejar tantos rastros en la comisión de los abusos, ¿estaría persiguiendo ser detenido para así pagar por los delitos del padre, convocando a un otro que establezca los límites de la ley? La escritura de los hechos traumáticos da lugar a otro destino para el sujeto. Permite que opere la castración, la incompletud del otro, que haya un duelo por el padre que se tuvo. A veces, desde un expediente judicial, puede conjeturarse cómo se anudan los lazos genealógicos, advirtiéndose desde la perspectiva psicoanalítica que la transmisión paterno-filial puede llegar a producir los efectos más estragantes. Bueno, muchas gracias, muy interesante los 4 trabajos. Bueno, pasamos a unos minutitos de pregunta o comentarios. Sí, una preguntita para el último trabajo. Me resonó mucho la afirmación, yo no soy mi padre. Quiero decir que me da la impresión de que la serie de los pasajes al acto pudo haber sido un modo de este muchacho de buscar un padre para tener de quién separarse. Lástima que solo a partir de los pasajes al acto pudo buscar este camino. Podría haber habido un camino mejor que la de los sucesivos pasajes al acto para buscar un modo de encontrar un padre para separarse. Está la fobia, están otras cosas. No hubiera terminado así. La frase, yo no soy mi padre, mostrada con tantas pruebas, ofrezco la sangre al test de ADN, ofrezco todo, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la atención en ese sentido. Gracias. Gracias. Bueno, les agradezco mucho que hayan presentado, porque yo soy una gran, digamos, alentadora de este cartel, ya que hablamos hace mucho tiempo, porque me parece interesantísimo poder escuchar la producción de ustedes en el cruce de discurso, que me parece que son cuestiones que a nosotros nos hacen muy bien, a nosotros analistas nos hacen muy bien, porque tenemos así un modo de poder pensar cuestiones clínicas a partir de otros discursos, justamente.
Me resultó sumamente interesante cómo cada una planteó su lectura y su posición respecto de lo que trajeron. Bueno, hay muchas cosas que me interrogan, pero voy a decir algunas. Por ejemplo, recordaba que esa frase del Seminario 21 de que la madre amoneda el nombre del padre, pero fundamentalmente amoneda el decir que no, como función. O sea, entonces, cuando escuchábamos la cuestión relativa al padre, a mí me surge la pregunta respecto de ese decir que no, que un poco lo trajo Carolina. ¿Cómo pensarlo, ¿no?, en esta deriva? Y cómo pensar el pasaje al acto, que lo tenemos que pensar quizás, por lo menos a mí se me abre como un espectro de trabajo respecto del pasaje al acto en estos casos, en donde efectivamente el decir que no está amonedado por el decir materno, si podemos decirlo así, yo lo pienso, ¿no?, respecto de los pasajes al acto, porque en las cuatro presentaciones hay una insistencia repetitiva de los pasajes al acto, y uno lo podría pensar en los límites del discurso, el pasaje al acto, justamente para hablar de cuestiones del discurso. Voy a hacer una pregunta, tengo muchas más cosas, pero quiero dejar la palabra a los demás. Patricia, tengo una duda. ¿Por qué en el caso Nahir no se la consideró inimputable? ¿No se comprobó psicosis o qué pasó con ese punto tan ambiguo, ¿no?, que presentaba este caso respecto de su acción? Mira, me parece que no se tuvo en cuenta. Ella sigue insistiendo hoy en una reducción de la pena. Fue la primera menor de edad condenada a cadena perpetua y no ha habido... La Corte Suprema dije el año pasado que la queja, o sea, el reclamo de reducción de la pena es inadmisible. Yo no sé por qué, pero no se ha tenido en cuenta, pero además pasó por varios tribunales provinciales, nacionales, la Corte fue lo último. Y varios peritos, seguramente. Varios peritos. ¿No? ¿Cuántos peritos? Del crimen, por lo menos la escena primaria, la ubica ella en un lugar, digamos, donde lo mata sin que le tiemble la mano, podríamos decir. Un paranoico puede matar sin que le tiemble la mano también. Porque además es en el medio de una secuencia donde ellos se van peleando, él la va a buscar a la casa. El arma del padre de ella, que es policía, ahora policía, estaba a mano cargada con el cargador completo. Alguno de los dos lo agarra. Y yo pensaba, si había un arma en esa escena, seguramente iba a haber algún muerto, o por lo menos un herido. Por eso digo esta cuestión de la pasión entre ellos, que no tenía borde, no tenía límite. Pero bueno, también hubo una cuestión mediática. Me hubiera gustado desarrollar un poco más eso, pero bueno, por la brevedad del tiempo no. Bueno, gracias. Bueno, estas temáticas evidentemente nos convocan porque también se relaciona con la clínica y con algunas cuestiones que nos interrogan. Pensé un par de cuestiones. Número uno, ¿cómo es el cruce entre psicoanálisis y criminología? ¿Cuál es la función de un analista? Una cuestión es
cuando, como en el caso de Carolina, por ahí un psicoanalista es convocado a intervenir de alguna manera, aportando alguna lectura en el proceso, ¿sí?, judicial. Y otra cuestión es que nos sentemos acá a tratar de entender qué pasó, por ejemplo, en el caso Nair o en el caso Broughton, como trajeron acá Adriana y Patricia. Bueno, cada una trajo un recorte clínico. Entonces, una cuestión es lo que puede aportar al desarrollo no sé si usar la palabra desarrollo, aportar a nuestra clínica, a pensar la teoría, y otra cosa es la intervención. Por otro lado, quiero, para terminar rápidamente, plantear qué valor simbólico, real e imaginario tiene un expediente judicial, que lo nombraron así al final, ¿sí? ¿Qué implica un expediente donde hay, entiendo, declaraciones de testigos, y que es un escrito donde queda asentado el hecho, los testimonios, los documentos, y que sirven a los efectos de tomar una decisión respecto de la vida y el futuro de la persona en cuestión. Bueno, chicas, ¿quieren responder? Desde la primera, esta es la intervención psicoanalítica. Bueno, hay muchas formas, por ejemplo la de ella. En violencia de género como clínica, atendemos pacientes, mujeres con la problemática de violencia de género, ¿no? También tiene que ver con la clínica lo que nosotros vamos trabajando. Y en alguna institución, yo referida más a la violencia de género, ¿no? Cómo se puede trabajar perfectamente más allá de que esto sea una serie, ¿no? En función a la primera pregunta, Marta, es lo que dice Lacan, digamos, el trabajo sobre la concientización del acto, digamos, que se puede hablar. Digo, yo lo pondría dentro de, como dice Carolina, los derechos de una persona. O sea, hoy Nair está mucho mejor, si bien está en la cárcel, pero está atendida, está medicada, está tratada, está mucho mejor que hace unos años, que tenía alucinaciones auditivas, senestésicas, estaba realmente muy mal. Esto por el diagnóstico que estuve leyendo del doctor Enrique Stola, que hizo la evaluación psiquiátrica. ¿Y qué era lo segundo? En mi caso, lo que yo tomé del expediente es lo textual que dice ella, o sea, el discurso de ella que estaba en el expediente, con lo que dicen los que pueden, qué sé yo, contribuir a... Yo me remití exclusivamente a los dichos de Nair en el expediente. Ante todo, vos hacías una pregunta, Alejandra, de por qué no la declararon inimputable, ¿no es cierto, Nair? Bueno, el concepto, ahora voy a hablar como abogada, el concepto de imputabilidad es, y el correlativo de inimputabilidad es no haber comprendido lo que se hacía en ese momento. O sea, solamente es inimputable el que está totalmente loco. El derecho, en ese sentido, yo hice un posgrado en Derecho Penal y Esteban Rigui fue uno de los docentes que tuve, que fue brillante, y nos decía que el derecho se basa en el libre albedrío, en la concepción del libre albedrío. Por eso solamente alguien de quien se compruebe que está totalmente loco y no se da cuenta lo que hace, es declarado inimputable. Eso por un lado. Después me preguntaban sobre el valor.
del expediente judicial. Se sabe que hay lo que se llama una verdad jurídica que no tiene que ver con la verdad que se haya dado. Es una verdad jurídica que por supuesto produce efectos de todo orden a nivel simbólico, real e imaginario, y que eso va a haber que ver en la singularidad de cada uno cómo impactó. Después, la declaración que hizo Franco Broughton diciendo yo no soy mi padre, a mí también me impresionó mucho. Es cierto que probablemente fuera su forma de separarse del padre. Yo supongo, pero lo puse muy hipotéticamente porque no tengo datos al respecto, que en esa familia donde, estamos todos enterados que no hay registros de visitas en la cárcel en ningún momento a Broughton padre, ni de la esposa, ni de los hijos. Y por lo que dice el hijo, cortó toda relación con su padre desde que fue detenido. A mí me hace pensar en una postura renegatoria, probablemente no me consta, pero tengo dudas de que el tema se haya hablado, pudo haber una posición de decir, bueno, acá pasó esto, nos olvidamos del tema, no hablamos más. Probablemente las consecuencias en la vida del hijo menor permitirían inferir eso, aunque no consta. También, o sea, como que tampoco fue interrogado qué le pasó al padre. Y me llamaba la atención, aparte de esta afirmación, yo no soy mi padre, algo que también lo leí en la declaración que él hizo en la última audiencia, antes de que lo condenaran. Él decía, yo no tenía necesidad de abusar de nadie, que el periodismo lo tomó como un canchero que quería indicar con yo soy lo suficientemente atractivo como para no tener que violar a nadie, y se sorprendían de esta afirmación, como de que un violador tuviera, entre comillas, la necesidad de hacerlo porque por ahí no conseguía una persona que consintiera el acto sexual. Yo me preguntaba, como el padre de él también era un hombre pintón, profesional, que vivía con bastante lujo, que lo consideraban amable, agradable, si no estaba subyaciendo la pregunta, ¿por qué mi padre, que tenía todo eso, tuvo que cometer esas violaciones seriales aparte, ¿no? Esto también lo pensé de su declaración. Bueno, y la afirmación yo no soy mi padre también es totalmente significativa. Bueno, muchas gracias. Excelente la mesa.